la gaita empieza a hablar y se nos va automáticamente. Por supuesto, muchas gracias a los alumnos de Historia, Santi y todo el equipo que han hecho posible estas jornadas, porque de verdad es un trabajo encomiable. Sé que les lleva, o les ha llevado, mejor dicho, prácticamente un año, si no me equivoco, de trabajo, y que unos chavales de 19, 20 años hagan estas cosas hoy en día dice bastante de ellos. Vamos a hablar hoy de otra juventud, ¿no?, de hace 100 años y otros méritos que acumularon a sus espaldas, pero no cabe quitar mérito a gente como Santi y todos los compañeros de la facultad que han hecho esto posible. Insisto, un mérito porque, visto cómo nos viene el patio, ¿verdad? Gente que apueste por estos proyectos tan interesantes y esa difusión, que haga esa divulgación de historia y que muestre esa pasión, es encomiable. Así que mi enhorabuena y pues bueno, esperemos que la jornada termine bien y que haya próximas ediciones. Así que a ver si hay mucha suerte y podemos seguir disfrutando de este tipo de jornadas. Vamos a hablar a lo largo de esta hora, insisto, me podéis parar cuando queráis, hacer algún matiz, no hay ningún problema. Vamos a hablar de lo que fue, vamos a hacer una aproximación a lo que fue la aviación en la Primera Guerra Mundial. Igual sorprende lo que voy a decir ahora, no voy a dar ni un dato técnico, no pienso decir el nombre de un avión, no pienso decir el nombre de munición, calibres, nada. ¿Por qué? Porque a la hora de exponer historia, a mí lo que me gusta es enfocarla desde el punto de vista humano, que experimentó la gente que estuvo allí hace 100 años. Para ello me gusta muchísimo nutrirme de relatos de primera persona, fuentes de primera persona, sabéis de lo que os estoy hablando como futuros historiadores. Hay que acudir a mucha bibliografía, documentación para nutrirse de esos testimonios. Luego, yo creo que cada uno le picará ese prurito por investigar, por andar. Pues Daniel me ha hablado de tal persona, de tal escenario, de tal año, donde sucedieron tales hechos. Ahí tenemos bibliografía extensa para aburrir, donde podremos investigar. Ahí ya es camino vuestro, donde podréis profundizar, y seguro que si es como el perfil que tengo aquí al lado, de futuro historiador, con curiosidad nata por seguir aprendiendo, estoy seguro de que vais a andar en más de un manual. Vamos a empezar por una breve fotografía. Tampoco quiero plantear aquí mucho el tema histórico de por qué se desata la Primera Guerra Mundial, pero sí que es clave o es esencial conocer que en ese año 1914, cuando va a estallar esa Primera Guerra Mundial, justo antes teníamos un sistema de alianzas, todos lo conocemos, ¿no?, con esas potencias centrales, Austria-Hungría, Alemania y Turquía, digamos que marcan ese eje central a lo largo de Europa, y a ambos lados tenemos el resto de potencias que se suman a esta otra alianza opuesta, que es Rusia, Francia, Gran Bretaña. Posteriormente habría que añadir países pues, como Italia, Estados Unidos, datos que ya conocemos. Es una guerra que yo siempre que hablo de la Primera Guerra Mundial me gusta decir que es una guerra que se produce en medio de un patio de vecinos mal avenido, que era Europa en aquel año 1914. Y todo estalla por una mera cuestión que todos conocemos, que es el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, Franz Ferdinand. Fue la gota que colmó el vaso. No quiere decir que por eso estallase la guerra, no es el motivo clave. Ya teníamos una serie de años atrás, ¿verdad?, repletos de tensiones, rivalidades políticas, expansionismos económicos, coloniales, que al fin y al cabo lo que devenga es una tensión internacional, que tiene que haber un punto clave en esa historia que haga estallar el globo o que haga desbordar el vaso. Fue ese asesinato. Visto un poco el mapa, que es donde va a tener lugar esa gran guerra, cabe citar que si tenemos un poco la vista en Suiza, me gusta coger como eje Suiza cuando hablo de la Primera Guerra Mundial, porque ya sabéis que la guerra, la que todos conocemos, la más famosa, es la guerra de trincheras, el barro, no la miseria que padecen los soldados a pie de trinchera. Es una guerra que empieza siendo de movimientos que intentan envolverse unos ejércitos a otros, los ejércitos de las potencias centrales respecto a los aliados, y lo que intentan es, pues a partir de una serie de ofensivas entre Francia y Alemania, entre esas fronteras, van haciendo una escalada de movimientos hasta que llegan al Mar del Norte. ¿Qué ocurre cuando se acaba el escenario, cuando acaba el terreno? Que me tengo que fortificar. Luego Rafael nos hablará de estas fortificaciones. Tenemos una línea de trincheras que va prácticamente desde Suiza hasta el Mar del Norte, que estamos hablando de unos 750 kilómetros de trinchera, ojo, picados a pico y pala. Ya no hay bulldozers ni cosas de estas como tenemos en la actualidad, que hay que hacer una trinchera para que se...
que es la ametralladora, y que, fruto de esas cargas que se hacían casi suicidas, de esas herencias napoleónicas que tenemos presentes muchos de los generales que participan en esta contienda, que lanzaban a sus hombres a miles contra posiciones fortificadas y, lógicamente, le venían en masacres absolutas, ¿no? Tenemos ejemplos para dar y tomar, por ejemplo, la batalla del Somme, donde los británicos pues, pierden en un solo día, en una mañana, si me apuran en unas horas, decenas de miles de soldados. La idea es que nos quedemos con esa fijación de la trinchera, de esas líneas de trincheras que prácticamente no se van a mover mucho a lo largo de estos años 1914-1918 y que prácticamente los grandes movimientos se van a dar lugar ya hacia la fase final de la Guerra Mundial, como bien sabéis. Por lo tanto, vamos a ver que la aviación va a tener un papel clave para intentar rebasar las posiciones del enemigo. Vamos a hacer una breve exposición, seguro que nos suena la cara de estos dos señores, ¿verdad? Los hermanos Wright. Estos señores se les considera los pioneros de la aviación, son los que se han llevado la etiqueta en la historia, pero como futuros historiadores o aficionados a la historia que sois todos los presentes, sabéis que la tarjeta se la han plantado a estos señores, pero hubo gente que antes que los hermanos Wright y posteriormente hicieron sus pinitos en la aviación, dieron grandes pasos en la aviación, pero alguien se tiene que llevar la fama. ¿Por qué se lleva la fama? La pareja de los hermanos Wright, muy fácil. Allá por 1903, un 17 de diciembre, vaya ganas, ¿no?, con el frío que debía hacer allí en Carolina del Norte, se ponen a hacer un intento con uno de esos locos aparatos, como se les definía prácticamente entonces, para intentar surcar el cielo. Muchos lo habían intentado antes, y no hablo de 1900, hablo de 1800, de 1700 y mucho antes, y cómo habían acabado reventados contra el suelo, con fracturas o en una caja de pino. Estos señores tienen la suerte de emprender un vuelo mínimo, que hoy nos puede parecer de risa, pero en aquella época, en los albores del siglo XX, recorrer a 3 metros de altura, casi 40 metros, pues bueno, no está nada mal. Era el comienzo, era el comienzo. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto. Si yo hablo de aviación en la Primera Guerra Mundial, sería injusto dejar de lado este otro instrumento que seguro que nos suena, los globos aerostáticos, ¿verdad? Los globos aerostáticos, todos lo conocemos, un globo rellenado con aire caliente, con una cesta donde se sube una persona o varias y lo que hacen es entretenerse. Al principio ese era el objetivo de un globo, subir a la gente arriba, que tuviesen una vista de pájaro, entre comillas, para poder ver lo que les rodeaba, pasar el rato, entretenimiento. Pero, lo digo muchas veces, el hombre, su condición innata del ser humano, tiene ese toque de maldad y siempre va a buscar ese lado siniestro a todo invento que hace. Por lo tanto, ¿por qué no utilizar un globo aerostático para espiar al enemigo si me estoy pegando con un tío que le tengo a 1 kilómetro, 2 kilómetros más allá? Voy a ver cómo se mueve, qué hace y voy a intentar sorprenderle. Aquí tenemos un ejemplo en la Guerra Civil Americana. Se dice que incluso Napoleón llegó a utilizar globos aerostáticos, pero se dice que también uno con sus iniciales se perdió por ahí, le dio mal fallo y dijo ya no lo uso más. Todos sabemos cómo acabó Napoleón. En el caso de la Guerra Civil Americana, pues bueno, era una guerra, la verdad, que innovadora, ya se empiezan a utilizar incluso el arma submarina. O sea, estamos hablando de una guerra que empezó a incorporar una serie de inventos bastante interesantes. Más adelante, en otra guerra que seguro que nos suena, la guerra de los Boers, guerra también protagonizada por los británicos, vamos a seguir utilizando el globo aerostático para eso, para intentar ver lo que hace el enemigo e incluso, si puedo, le lanzo alguna que otra bomba. Ya le vamos dando más utilidades, ¿vale? Eso es lo que quiero que quede un poco claro, ¿no? Que ponemos en juego un elemento que tenemos por ahí, que es un globo aerostático, y encima le voy haciendo evolucionar para darle otros fines. Vámonos a lo que nos interesa, ¿no? A la aviación pura y dura. Si nosotros nos metemos en la Primera Guerra Mundial, seguro que nos suena esta escena, ¿no?, de los soldados avanzando por una trinchera, abandonándola, adentrándose en tierra de nadie, y lo que intentan aquí, por ejemplo, en esta imagen es poner fuera de combate 2 carros de combate enemigos, británicos en este caso. Bueno, pues estas jugadas le salían bastante caras a la infantería, porque tenían que adentrarse, bien lo sabéis, en campos atestados de cadáveres, de barro, socavones en el suelo
mares de alambre de espino, por lo tanto la dificultad para avanzar por esos campos era bastante complejo. Y si encima le sumamos la presencia de las ametralladoras, que eran capaces de barrer a cientos de hombres en cuestión de segundos, la cosa se pone un poco peor. Por ello, empiezan a decir, si tenemos un invento por ahí que vuela, que es casi inmune a los disparos desde el suelo, vamos a empezar a usarlo, vamos a empezarle a dar esa utilidad, ¿no? Vemos la vida en las trincheras. Esto es una cacería de ratas, seguro que más de uno hemos visto estas imágenes. He puesto aquí unos soldados alemanes, pero que bien pueden ser franceses, británicos, etc. Esta gente cómo vivía, en la miseria más absoluta, ¿verdad? Sobre todo los que estaban en primera línea, trincheras practicadas a pico y pala, llenas de agua, muchos de ellos dormían lógicamente a la intemperie, haciendo socavones en las paredes para meterse, para protegerse de la artillería o de cualquier otra inclemencia del tiempo, pero estamos siempre lo digo, en campo abierto, estamos fuera de un combate urbano que tal vez protagonicemos o lo contextualicemos más en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los combates urbanos. En la Primera Guerra Mundial los soldados se están adentrando en pleno campo. Eso no es tu terreno natural, no es tu hábitat natural, es el de estos bichitos y otros animales que están metiéndose en tu día a día, en tu quehacer, en tu trinchera. Testimonios hay a patadas, si me permiten la expresión, de soldados que se quedan dormidos, las pocas horas de sueño que se les permite a un soldado en primera línea, y que se despiertan sin una oreja, se despiertan sin parte de la nariz, sin parte de la cara, sin parte de sus genitales. Puede sonar un poco fuerte, pero es que esta gente está durmiendo al aire libre. La gente que está en primera línea muchas veces tiene heridas y eso llama la atención de las ratas. De hecho, las trincheras muchas veces están atestadas de cadáveres propios y del enemigo que se están descomponiendo al aire libre y eso es un festín para estos animalitos. Por lo tanto, no es raro ver estas cacerías, ya que fíjense la cara de felicidad que tienen. Liquidar a 100, 200 ratas en una mañana, o lo que seguramente les llevase, pues es un triunfo que les va a garantizar igual un par de días de tranquilidad en las trincheras. Importancia de los aviones. Qué bonito se ve desde arriba, ¿verdad? La miseria aquí parece que está alejada totalmente, ¿no? Vamos a lo largo de la exposición a dar esta perspectiva desde arriba. No quiero que se olvide esto que hemos acabado de presenciar, esos soldados metidos en la mayor de las miserias. Los señores que van a pilotar estos aviones, voy a desmitificar un poco su figura, porque muchas veces creemos que son aristócratas, estilo al célebre Barón Rojo, que son gente que viene de cuna noble, que vamos a ir quitando mitos sobre esta figura de los pilotos. Muchos de estos pilotos, al principio, lo comentaré luego, son meros choferes. Veremos por qué les bautizo como choferes, pero que quede claro que ellos ven la miseria desde el aire. Muchas veces no están en contacto con ella de forma directa, por lo tanto se les ha acusado a veces de que viven otra realidad, pero vamos a ver que su realidad también es bastante dura. Una vista muy típica en aquellos campos europeos, o también en el frente ruso, ¿no? en el frente oriental, en la Primera Guerra Mundial, pues muchas veces los pilotos, los aviadores que subían arriba, se encontraban con esto, con mantos de nube. ¿Qué ocurría cuando ellos aterrizaban en los aeródromos y se presentaban allí y decían no he visto nada? Pues que a los oficiales encargados de dirigir la artillería, pues si me permite la expresión, se encabronaban un poco porque no tenían una información. Y dicen, para eso hemos mandado un avión arriba, para nada. Por lo tanto, se discutía al principio de la Primera Guerra Mundial la utilidad de los aeroplanos. Veremos que con el paso de los años la aviación va a ir reclamando esa importancia que tiene. Lógicamente, no todos los días había nubes en el cielo, o vemos esta alfombra de nubes que no permite ver absolutamente nada debajo. Estos señores que se suben con este tipo de cámaras, hoy cogemos un móvil, ¿verdad? Tenemos una foto, metemos un zoom, que sacamos la pestaña un tiro a 300 metros, ¿verdad? Perfectamente nítida. Fotos como la anterior, y muchas que contamos en los manuales de historia, son gracias a gente como este señor que tenemos aquí, que se juega el tipo con un muerto, literal, o con el avance de la tecnología van reduciendo el tamaño, pero que en los primeros compases de esas misiones de reconocimiento iban con auténticos muertos. No me atrevo a decir que desequilibraban el aparato, pero el tío no estaba en las mejores condiciones para hacer una foto.
¿Qué ocurre cuando has hecho las fotos, has terminado el carrete y dices, bueno, ya que he subido arriba, vamos a aprovechar el paseo, ¿no? Vamos a dar una vueltita y de paso pues vamos a hostigar un poco al enemigo. Si se fijan en la foto, tenemos en la parte delantera al piloto y en la parte de atrás bien puede ser un artillero que protege a ese piloto para que realice esas funciones de reconocimiento, pero también nos vamos a encontrar multitud de casos que según termina de hacer esas funciones de fotógrafo, esconde la cámara, la pone a salvo y se dedica a tirar el resto de carga que lleva encima, lo que buenamente le puede permitir ese aparato, que son pues igual 100 kilos en bombas, 50 lo que puedan llevar, porque estamos viendo, he puesto a propósito esta fotografía porque es uno de esos aparatos característicos de la primera fase de la Gran Guerra, que son súper endebles, que apenas pueden con los 2 hombres que llevan a bordo y la cámara. Por lo tanto, cabe citar la valentía que tenían a la hora de jugarse y decir, subo 50 kilos de explosivos o 100 kilos y a ver qué pasa. ¿Vale? Muchas veces se probaba sobre la marcha. Más de uno se dejó los dientes intentando despegar porque iban, lógicamente, con exceso de equipaje. ¿Vale? Con el tiempo la cosa va mejorando. Si se han fijado antes, las bombas que tiraban eran de pequeño calibre. La cuestión es que, otra vez, con el paso del tiempo, la capacidad de carga de los aviones, la potencia de los motores, la robustez de los fuselajes permite que gracias a esa consistencia, a esas estructuras mejoradas, podamos ir cargando con más proyectiles y con más peso. Por lo tanto, cada vez vamos a ir viendo soldados que son capaces de transportar más cargas. Y al final de la guerra esto ya es una utopía, ya es todo lo que ya no tiene sentido. ¿Qué hacemos? Las anclamos debajo de las alas, las anclamos debajo del fuselaje y ya con un dispositivo las soltamos. Esto ya no tendría sentido al final de la guerra. Bien, una foto que es especialmente curiosa. Un avión como Bundeswehr alemán, que le han llamado en alemán Brunhilde. Si se han fijado, en un costado le están poniendo granadas de mano, ¿verdad? Yo no sé si alguien ha visto la típica granada alemana esta de palo alguna vez, pero bueno, si quitamos esa capsulita que llevan debajo, tiramos del cordel que va dentro, ¿no?, que va a activar el explosivo, prácticamente son 5 segundos lo que tarda en detonar esa carga, 7 si me apuran, dependiendo un poco de las características de esa granada. ¿A qué altura tendremos que tirar esto para que cause daños en tierra? A muy baja altura, ¿verdad? Por lo tanto, nos la estamos jugando bastante. Más de uno, estoy seguro que no terminó de arrojar toda la carga. Y fíjense que es bastante generosa. Carros enteros, plas, puestos a mano, junto con bengalas para hacer señales, para que ese acompañante, si se fijan también que va con una ametralladora, que está cubriendo a ese piloto de forma constante, pues ya le vemos que está aquí haciendo una multitarea, ¿no?, que es fijarse, escoltar, lanzar señales para comunicarse con tierra o con otros aparatos y de paso, pues si nos pilla una trinchera a mano, pues intentamos hacer un poco de daño al enemigo. Bien, hemos visto una pequeña aproximación de esa utilidad, ese descrédito inicial que se le está dando al aeroplano. Fíjense que he hablado de reconocimiento, de hacer esas fotografías y de paso intentar hostigar al enemigo para lanzarle explosivos en su trinchera, ¿no?, de incomodarle, que no esté tranquilo en su posición. ¿Cómo se había hecho el reconocimiento hasta la época? Si nos vamos a Roma, sois expertos en la materia, ¿no?, empecéis con épocas antiguas. ¿Cómo se hacía el reconocimiento militar en Roma, por ejemplo? Los griegos o ejércitos antiguos. ¿Cuál era el vehículo más rápido que tenemos allá a mano? Un caballo, ¿verdad? Bueno, la Primera Guerra Mundial no deja de ser una excepción, por lo tanto, las secciones de caballería eran cruciales, eran importantísimas. ¿Qué ocurre? Que si tú mandas a 12 tíos a caballo, 20, 10 o los 4 de turnos y les mandas a ver una posición enemiga, a veces tenía la mala fortuna de toparse con una posición un poquito camuflada de una ametralladora y ya no se sabe más de esos señores. Con suerte escapa alguno y reporta lo que ha visto a sus oficiales de vuelta en su puesto de mando, pero la caballería, vamos a ir viendo alguna foto, muchas veces era empleada para simplemente transportar bien las cocinas de campaña, la artillería, etc.
La caballería, en un primer término, esas cargas románticas que veremos ahora, que hemos visto en muchos documentales, ¿no? Como se hacían o hemos visto en los manuales de historia, ya no tienen sentido. Si nos retrocedemos a una carga de caballería en las guerras napoleónicas, pues todavía, ¿no? Porque la capacidad de recarga de la fusilería, pues bueno, era lenta y tal vez te daba una oportunidad, pero estamos hablando de máquinas ametralladoras que pueden escupir 400, 500, 600 proyectiles por minuto, por lo tanto, estamos en total desventaja, ¿vale? Sí que había muchos oficiales que creían que una carga rápida, concreta contra puntos determinados, sería capaz de perforar el frente y permitir a la infantería que venía después tomar la posición. Muchas veces equivocada. Estas cargas, aquí tenemos un ejemplo de ello, una ilustración típica de años sucesivos a la Gran Guerra, de qué se encontraban, qué otra dificultad tenían los jinetes, el alambre de espino. Bueno, pues eso se lo salta un caballo, ya. Si es un obstáculo como esta mesa, vale, de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando tienes 100 metros, 200 repleto de alambres de espinos? Que no entras ni por asomo. Por lo tanto, este arma, la caballería, no nos resulta útil. Con el paso del tiempo, tendremos que ver que los que sí son realmente efectivos contra este obstáculo, el alambre de espinos, son los carros de combate. Ahí sí tendremos una oportunidad de adentrarnos en territorio enemigo, pero la caballería, en primer término, ya no nos va a servir. Por lo tanto, nos olvidamos de estas cargas. Por ejemplo, aquí unos soldados rusos con lanzas no nos sirven para nada. Tendría que ser en épocas muy al comienzo de la Primera Guerra, donde vemos estas cargas de caballería, donde todavía no se han fortificado 100% las posiciones y no tenemos esos 700 y pico kilómetros de trinchera. Por ejemplo, soldados australianos. Tenemos aquí un ejemplo perfecto de lo que es una unidad de reconocimiento. Gente que, como podemos ver, van en un caballo, muy buen aspecto, ¿verdad? Muy robusto el caballo, nada que ver con los pobres que tiran de las cocinas de campaña, con los que tiran de esas piezas de artillería, que muchos terminan sucumbiendo por esas condiciones. Sin embargo, estos caballos mucho más cuidados tienen otra finalidad, que es entrar rápido en territorio enemigo, acercarse lo más próximo a esas posiciones, ver qué es lo que está ocurriendo y, si se fijan, los soldados van apenas con un fusil, con munición encima, por si tiene que haber un contacto con el enemigo, pues responder y salir de ahí corriendo para reportar la información. Pensemos que esto es importantísimo. Esto de los teléfonos móviles no existe, ni el WhatsApp ni nada. Allí, como mucho, nos podemos encontrar a un soldado con una mochila con 3 o 4 palomas dentro. Ese era el SMS de la época, el WhatsApp de la época. Por lo tanto, conservar estos caballos en perfecto estado para que respondan y estos soldados adiestrados en labores de reconocimiento y de comunicación era vital para cualquier ejército. Aquí tenemos, por ejemplo, otra unidad que bien puede pertenecer a unidades de exploración. Vemos que tampoco son muchos, estamos hablando de igual 20 jinetes. Hay que tener en cuenta que si tú mandas a 20 jinetes van a llamar un poco la atención, pero también te garantizas que si empieza el tiroteo, varios de ellos pueden escapar gracias a la cobertura que le proporcionan otros compañeros. Importante este dato, ¿vale? Las unidades de exploración, dependiendo de los ejércitos, van a variar, ¿vale? Pero podemos ir de una docena, 20, 6, 4, un poco lo que requiera cada ocasión. Vista esa utilidad decreciente de la caballería, cómo va perdiendo protagonismo de forma palpable en la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que los pilotos y los observadores son los que van a retomar ese relevo, van a tomar el relevo de la caballería como elementos claves en la observación que van a hacer los ejércitos. He puesto aquí un par de cuestiones. Los pilotos se les consideraban meros choferes. Los observadores eran los héroes de la película. Vamos a ir viendo por qué. Muy bien, aquí tenemos otro equipo de piloto y observador. Fíjense el cacharrito que lleva encima. Ojalá pudieran haber contado, ¿no? con los móviles o las cámaras de ahora, ¿verdad? Esto era la tecnología punta en aquella época. Lentes bastante buenas, nada que ver con otras cámaras de bolsillo, entre comillas, que podían llevar los soldados, los oficiales. Pero estas cámaras, lógicamente, tenían que ser de estos volúmenes. Era la tecnología punta, insisto, era lo más pequeño que se podía llevar prácticamente a bordo en ese año en que está tomada esa fotografía. Por lo tanto, para contar con esas lentes buenas que sean capaces
de tomar fotografías de alto detalle, necesitamos la tecnología punta de esa época. Con el paso del tiempo la gente ya evoluciona un poco, dice, ¿para qué sacarla y meterla, ¿no?, del habitáculo si puedo anclarla en un lateral? Bueno, vamos evolucionando, ¿no? Estamos en 1914 y sucesivos. La aviación acaba de nacer. Esto tiene que quedarnos claro. Acaba de nacer la aviación. Fíjense, el piloto va en la posición delantera, el observador siempre va en la posición trasera. Ojo, en los modelos en los que la hélice está delante. Es importante saber, luego aparecerá alguna fotografía, donde vamos a ver que algunos aviones están impulsados por esa hélice en la parte posterior. Por lo tanto, los roles se intercambian. El observador va delante para tener un campo de visión mucho más amplio y el piloto iría detrás, ¿no?, como mero chofer. Por eso digo, he lanzado esa pregunta, de si consideramos que los pilotos en esta época, en esas fases de la guerra, son choferes. Así se les consideraba. ¿Quién era el héroe de la película? El observador. El observador subía, tenía cuidado que no se le cayera la cámara, la instalaba, hacía las fotografías y luego encima, muchas ocasiones, era capaz de revelar esos carretes y transmitir la información que él veía. Pues era una especie de, como conocemos en ingeniería, ¿no?, un perito, un experto, él está viendo desde arriba y luego otros oficiales van a contrastar la información. Por lo tanto, el papel del observador era clave, porque van a ver escenas como esta: paisaje lunar, trincheras de cientos de metros de extensión, con profundidades, pues, insisto, de hasta kilómetros, las líneas que se iban conformando de trincheras, y la clave para que ellos, al dar esa información, avisen, bien un telegrama, un telégrafo con cable telegráfico, una llamada telefónica, en el mejor de los casos, o mediante mensajeros, avisar a estos señores. Nos suena un poquito, ¿no?, la gente de la artillería. Si yo soy capaz de darme un vuelo, vamos a retomar un poquito el sistema, ¿no? Me levanto en el vuelo, subo, tengo la suerte de que despego y no me he matado, saco la cámara, hago las fotografías, tengo la suerte de que no me han derribado y vuelvo, voy con una información vital que se lo transmito a la gente de artillería. Esta gente va a empezar a hacer su trabajo, que es machacar a conciencia la posición del enemigo. Entonces, si yo he machacado la posición del enemigo, Rafael nos hablará luego de lo complicado que resultaba tirar abajo algunas fortificaciones, ¿qué voy a conseguir? Abrir una brecha en la línea del frente del enemigo. Por lo tanto, voy a salvar muchas vidas de soldados de infantería que están en primera línea, que van a tener que avanzar contra esas posiciones. Si soy capaz de hacer todo este trabajo día sí día también, es lógico que a los observadores se les eleve a categoría de héroes en aquella época, muy valorados, por cierto, por los soldados de infantería. Bien, ¿qué ocurre cuando tenemos a estas moscas por ahí dando vueltas que me están espiando? Pues que si yo soy el ejército que está siendo espiado, no me hace ni puñetera gracia que me estén viendo lo que tengo aquí debajo, ¿verdad?, en mis posiciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a intentar? Derribar ese avión. En las guerras, todos lo conocéis, y me remonto a los romanos, a los griegos, etcétera, los mensajeros eran piezas cotizadas. Si tú te cargas al mensajero, el mensaje no llega donde tiene que llegar y el resto del engranaje se para automáticamente. Por lo tanto, empiezan a sucederse imágenes como la que tenemos aquí, una fotografía real de un combate aéreo entre aviadores de ambos bandos, ¿no? Lo interesante de esta fotografía es que algunas que os vais a encontrar, si investiguéis un poco por vuestra cuenta en internet, son fotografías dramatizadas, teatralizadas de los años 30. Hay muy pocas que se conservan de esta época. ¿Por qué se conservan muy pocas? Porque los pilotos a veces sí que llevaban una cámara. No dejan de ser gente, oye, que tiene su hobby por la fotografía, algunos de ellos. Y que en un momento del combate, pues oye, cuando ya está favorable, ya solo queda uno del enemigo y nosotros somos 4 o 5, pues ala, vamos a fotografiar el desastre del enemigo, ¿no? Pero a veces son los observadores los que toman estas fotografías. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un avión de observación en lo alto? Si yo voy desprotegido, no tengo unos cazas que me están protegiendo, soy presa fácil, no, lo siguiente, ¿vale? Por lo tanto, la presencia de los aviones de caza cada vez es más importante. Tenemos que proteger esa información, tiene que llegar sana y salva a nuestras líneas. Algo curioso, que en las peleas de perros, ¿no?, que es como se las llamaba, las dogfights, en la Primera Guerra Mundial, es que estos soldados, estos aviadores en aviones monoplaza,
no contaban con paracaídas. Hago un silencio un poco así, a propósito, para que pensemos que nos subimos a 3 kilómetros de altura, 4, 5, y que me toquen el motor y que esto no responde. Si puedo planear, pues tengo suerte y regreso, o aunque sea en territorio enemigo, pero aterrizo. ¿Qué ocurre cuando yo estoy a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura y el avión está en llamas y no hay otra opción que morir vivo, o nos quedan dos opciones? Tenemos una pistola, me pego un tiro y se acaba el sufrimiento, o rezo a todos los santos y me tiro en marcha del avión. Vamos a ver luego caras de pilotos, vamos a ver que estar expuesto a eso todos los días pasa factura. Las primeras defensas de estos aviones de observación son pistolas, fusiles que llevaban encima los propios observadores. Hay relatos de pilotos que te ponen los pelos de punta. Dice, es que yo iba hacia las líneas alemanas o yo iba hacia las líneas francesas y me cruzo con otro. Muy bien, ¿qué hago? Mi deber es que no llegue su información a su punto y viceversa, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenían a mano muchos de ellos? Igual vas a decir que estoy loco. Tenían piedras, adoquines, las llevaban encima, porque eran los primeros proyectiles que tiraban contra las trincheras que tenían debajo. Hemos dicho que había que aprovechar los paseos, ¿no? Al principio, pues, ¿quién se iba a poner a pensar que si llevo una bomba igual soy capaz de llegar a la trinchera y se la lanzo? Llevaban piedras, llevaban lo primero que se les venía a la cabeza, ¿vale? Hay que protegerse, por lo tanto, muchas veces pues utilizaban, como este aviador austrohúngaro, la famosa pistola Mauser C96. Ya sabes que puede disparar en modo ráfaga. Pues si tenemos 10 instaladas a bordo y soy capaz de hacer así con el gatillo y suelto un enjambre de abejas de plomo, igual tengo suerte y le hago algo de daño al piloto contrario o al avión contrario. Fíjense lo rudimentario, lo que pensaba esta gente, lo que maquinaba, ¿vale? Para intentar defenderse. Mucho faltaría desde ese principio de la Gran Guerra para llegar a la sorpresa que tiene aquí el señor Rickenbacker con sus varias ametralladoras en el morro. Mucho faltaría desde esas primeras batallas en 1914. Al principio existía un problema. Si nos hemos fijado en la fotografía anterior, nosotros tenemos un señor que cuenta con una serie de ametralladoras frontales, ¿verdad? Y que disparan o a través de la hélice, ¿verdad? ¿Qué ocurre al principio? Si yo intento disparar una ametralladora instalada en mi fuselaje encima del motor y pego 4 tiros, ¿qué pasa con mi hélice? Que la destrozo y me voy para abajo. ¿Cuáles son las primeras soluciones? Instalo la ametralladora en un plano distinto a la hélice, por lo tanto la tengo que poner por encima. Señores como estos que estamos viendo, pues se las ingenian y empiezan a poner soportes, rieles que se sirven para hacer unos giros de 180 grados en la carlinga del observador, etc. El caso es ir dándole vueltas a la cabeza para conseguir los mejores resultados en el aire. Este es un típico avión si se fijan, con el motor instalado atrás, con la hélice impulsora, que nos deja perfectamente instalar aquí en la parte delantera donde está el observador esa ametralladora para protegernos, ¿vale? Estos aviones, los de observación, insisto, no se dedicaban a atacar directamente al enemigo, no tenían esa capacidad, eran endebles, no tenían esa capacidad de remonte en el aire posterior. Otro ejemplo, la instalo encima del ala, está más afianzada, más sólida, pero el problema es que ¿cómo recargo yo esto? Si dispongo de una cinta larga, pues vale, perfecto, pero ¿y qué pasa si estoy utilizando pues una hotkeys, estoy utilizando cualquier tipo de ametralladora británica que iba con el tambor, estoy en mitad del combate, ¿qué hago? Me tengo que poner de pie, muchas veces eso está atascado, martillazo va, martillazo viene, no es exagerado, lo han visto en algún documental seguro, en algún libro, pilotos liándose a martillazos con esto, porque no salían. El frío, las condiciones de frío-calor, pues muchas veces entorpecían el trabajo de las armas. Hasta que llega este señor. ¿Sabe alguien quién es este señor? Roland Garros, muy bien. Este señor tiene una brillante idea. Dice, bueno, ya que esto es un Cristo, lo de levantarme, intentar cambiar, recargar el arma, lo que voy a hacer es directamente
voy a fortalecer un poquito, voy a dar una consistencia a las hélices. Entonces lo que voy a hacer es poner unas pantallas de metal que lo que hace es que cada vez que dispare, aunque dé en la hélice, el proyectil se va a dispersar para otro lado y no se daña. Perfecto, lo consigue y empieza a funcionar y se empieza a cargar gente. Joder, esto es una novedad brutal. Hoy que vemos un caza de combate que va con misiles, tierra, aire, 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 bombas, es la leche, ¿no? Esto era el comienzo. Esto era el comienzo. Lógicamente, aviones como el Eindecker alemán, el Fokker Eindecker, no salen así de la nada. Este señor Roland Garros es derribado y se fijan en su aparato los alemanes. Dicen, anda, lo que ha ingeniado este tío. No está nada mal, vamos a copiarlo, vamos a imitarlo. Esto era una guerra también de invenciones, la Primera Guerra Mundial, una guerra de desarrollo, de ver cómo lo hace el enemigo para yo mejorar y, si me permiten la palabra, joderle todo lo que pueda. Vamos a intentar machacarle todo lo que pueda. ¿Qué concepto tenemos que tener claro? La hélice es vulnerable, por lo tanto, Anthony Fokker, otro desarrollador, si se fijan aquí, ya empieza a instalar en estos aviones una ametralladora delante, en el plano delantero del avión. Si nos vamos con el paso del tiempo, vamos a ver pilotos detrás, ¿no?, de esas ametralladoras que pueden disparar, pueden accionar y anda, delante tenemos la hélice. Nos metemos dentro de un avión, anda, también disparamos a través de la hélice. Qué curioso. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? El sistema es simple. Si yo cojo la hélice y soy capaz de que interrumpa mediante mecanismos el disparo del arma, que la bloquee durante fracciones de segundo, el arma no va a disparar a toda pastilla, pero sí sigue disparando y puedo hacerlo a través de la hélice. Con cada giro de la hélice lo que voy haciendo es interrumpir el paso del arma, de los proyectiles. Por lo tanto, a base de dar vueltas, en vez de disparar X proyectiles por minuto voy a disparar menos, pero estoy disparando por la parte frontal y puedo apuntar mucho mejor. ¿Qué ocurría cuando había que sacar el brazo así, pilotar y disparar? Que la puntería era nula o si atizabas a un tío era de chiripa, ¿vale? Ese es Anthony Fokker, que seguro que nos suena a este señor, ¿verdad? Un gran desarrollador de aeroplanos, que también tendría su protagonismo en la sucesiva, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora ya podemos empezar a ver esto. Hay miles de láminas como esta. Ahora podemos ver estas peleas de perros, ¿no?, donde a lo largo de los años vamos a ver que los aviadores británicos y alemanes pues van incorporando, franceses también por supuesto, van a ir incorporando las ametralladoras, pero nos vamos a encontrar aparatos un poco anacrónicos en combates aéreos con aviones más modernos. ¿Por qué? Porque los ejércitos van lanzando al frente lo mejor que tienen. Muchas veces lo mejor que tienes es esto, el enemigo evoluciona, le capturas un aparato, lo estudias, lo implantas en los tuyos y así sucesivamente, ¿vale? Bien, llegamos a una parte que me gusta mucho. Hemos visto la evolución técnica, ¿no?, de los aviones. Insisto, si se han fijado, me he dado un dato, apenas he citado dos nombres que me parecen claves. No quiero dar datos por dar datos, ni estadísticas ni nada. Ahora sí que voy a dar un par de datos que sí que me gustaría que se fuesen con ellos interiorizados de esta charla. Insisto, podemos ver aviones en manuales, comparativas de cuántos caballos de potencia, qué velocidad pueden ir. Manuales tienen a su disposición 300.000 de verdad. Y hay manuales que son unas auténticas joyas. De hecho, se lo comentaba a Santi abajo en el expositor que tienen. Muchos de los que tienen ahí abajo son unas obras de arte donde pueden encontrar mucha información técnica de estos aparatos. Vamos a ver estos señores. He puesto varios pilotos de los ejércitos contendientes. Me he limitado a los alemanes, británicos y franceses. No he querido ir más allá porque si no nos estamos aquí esta mañana. Yo encantado, pero todos tenemos que hacer cosas, ¿no?, posteriormente. Muy bien. Para mí uno de los digamos, pilotos, aviadores, que va a marcar un antes y un después en la aviación militar es este señor, Immelmann. Immelmann a mí me parece un personaje curioso donde los haya porque
parece que todos los personajes que vamos a ver ahora parece que están vestidos de gala para la ocasión, ¿verdad? Y con sus poses ahí con esas telas de fondo típicas, casi pseudo-victorianas, ¿no? Esa herencia de esas fotos antiguas, ¿verdad? Con sus gorras, sus guantes, con decoraciones que ya no les caben en el pecho. Bueno, esto es la cara visible de un tío más o menos descansado. Si se fijan, no estoy hablando aquí del uniforme, estoy hablando del tío, de la persona que está dentro, cuidado. Este señor pues igual ha dormido un par de noches en una cama un poco decente, ha comido bien y le planta para la foto, ¿vale? Esta gente estaba sometida a muchísimos estrés, de hecho en la próxima foto lo vamos a ver. Max Immelmann, fíjense, nace en 1890 y fallece por accidente aéreo, le falla el sistema, revienta la hélice y se va para abajo, ¿vale? Todos los disparos que comentábamos antes. Con 15 victorias, suele ver, pero ¿con qué edad? ¿Echamos cuentas? Venga, no quiero ir. 26, 25, 26 años, ¿vale? Muy bien. Este señor era un gran apasionado de la mecánica, le encantaban las motos, de hecho, en sus memorias, en libros que hablan de él, es fascinante ver cómo un chaval de aquella época, pues bueno, estaba interesado en estos temas y acaba de rebote en la aviación. Le gustaba mucho la mecánica, de hecho, era bastante amiguete de sus mecánicos. Pensad que para que un avión esté en el aire hay un séquito de gente detrás impresionante. Por poner un ejemplo, ahora estoy terminando una novela sobre la primera escuadrilla azul, los pilotos españoles que van a combatir junto con los alemanes en la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial al frente ruso. Y me llama mucho la atención porque yo hasta la época, pues bueno, había escrito más libros, aunque son novelas históricas, pero lo documento como lo comentaba con Santi más de una vez, como si fuese un ensayo histórico. A mí me gusta ir a los sitios, pisarlos, visitarlos, sentir lo que hubo allí, documentarme, hacer entrevistas, lo mismo que haréis vosotros para escribir un ensayo. Me sorprende que en el año 1941, para que 17 pilotos estén en el aire, vaya un contingente de 120 aproximadamente. Es decir, un 10% aproximadamente está en el aire, mientras que el otro 90% está en tierra. Es curioso este dato. En la Primera Guerra Mundial no vamos a ir muy desencaminados. Había pilotos, había armeros, que muchos se acordaban de sus muertos cuando estaban en el aire, por cierto, porque se nos encasquillaba la falla y pues, la culpa del armero, siempre. Pero también tenemos oficiales, tenemos gente que está detrás de estas unidades de caza, unidades de reconocimiento, ¿vale? Quédense con este hombre porque Immelmann, de hecho, en el ejército actual, eso es parte del legado que van a dejar estos muchachos, ¿no? que van a combatir en la Primera Guerra Mundial. Muchos de estos muchachos dejan tal herencia en la historia militar, en la historia de la aviación, que de hecho varias escuadrillas de combate de la aviación alemana llevan sus nombres. De hecho, hay varias que veremos como la Immelmann, Boelke, Richthofen, etcétera, que llevan a día de hoy sus nombres. 25, 26 años hemos dicho, ¿verdad? 15 victorias. Este era un Cristiano Ronaldo de la época. Bueno, ahora Cristiano Ronaldo está un poco de capa caída. Pues, no sé, un Messi o cosas de estas, ¿vale? Eran figuras mediáticas. Fíjese en este otro chico. Oswald Boelke, 1891-1916. ¿Cuántos años tenía este señor cuando fallece? 25 años. ¿Vale? 25 años. 40 victorias. Casi nada. Boelke e Immelmann son los que prácticamente van a establecer las reglas del combate aéreo. Se le acuña a Boelke sus reglas, su decálogo de reglas del combate aéreo, ¿no? Si ahora vemos películas, documentales, cómo se ataca uno a otro, con el sol a la espalda, una altura superior, a ser posible dispararle a quemarropa para no fallar, para sorprender. Bueno, todas estas tácticas que, insisto, son muy interesantes en la época, las pone en funcionamiento este señor. Este señor, en su escasa trayectoria en la aviación, porque muchos de estos obtienen el título de piloto en 1914, no se nos olvide, ¿no? Tiene tal destreza que enseña a infinidad de pilotos, entre ellos al propio Richthofen. De hecho, Richthofen era casi que una aficionada loca de estas, de una fan loca del cantante de turno que podemos ver hoy, con Boelke. ¿Vale? De Richthofen, que le tenemos como el dios de la aviación, ¿no? Que no deja de ser en muchos aspectos, ¿vale? Tiene esa leyenda que le acompaña. Este señor fue su mentor.
Si nosotros nos vamos a profundizar en la vida de Woelke, vamos a ver que en cuanto Immelmann, el anterior, fallece, lo que hace el alto mando militar alemán, es decir, ha palmado, ha muerto uno de nuestros ídolos, uno de nuestros personajes mediáticos dentro del ejército. No podemos permitir que ocurra lo mismo con este señor. ¿Qué condecoración lleva aquí, que es mucho más que esta, la famosa Cruz de Hierro, ¿no? Que es más importante en aquella época, la Pour le Mérite, ¿vale? La Blue Max que conocemos, ¿no? Esto en un principio se iba dando con los derribos que tú ibas concediendo, que ibas obteniendo en el cielo. Al principio pues empezamos con cifras muy pequeñitas, con 8, tal, vamos subiendo. Al final pues ya las vamos dando con 20, la cosa se pone un poquito más compleja, ¿no? Obtenerla. Piensen que en 1914-1915 derribar 15 aviones, aquello era la leche. Era la leche. Estamos viendo con qué métodos más arcaicos estaba combatiendo esta gente. Woelke, por lo tanto, fíjense en esta foto de la derecha, nos olvidamos un poco de la izquierda, más lozano el tío, ¿verdad? Más presentable. Fíjense lo que causa salir en misiones de combate unas 6, 7, 8 o 9 ocasiones al día. Y pensad lo que hemos dicho. Me pueden tocar el avión, puede estallar en llamas el motor, me pueden dejar herido, puedo morir en cualquier momento. Eso pasa factura. Muchos de estos señores venían de otras ramas, de la infantería, etc. Esta gente no nace piloto. Algunos sí que eran pilotos comerciales antes de la guerra, se dedicaban a ella, pero la gran mayoría aprende sobre la marcha. De hecho, Woelke, insisto, es un gran instructor y lo apartan temporalmente del frente para eso, para instruir, para usarlo como elemento de propaganda. Incluso termina en Turquía por allí el hombre haciendo un tour. Al fin y al cabo hay que vender la aviación alemana como lo mejor. Ya sabemos cómo funcionan los ejércitos en guerra, ¿no? Para mí este señor, pasando a otro hombre, Woelke muere en un accidente aéreo y lo presencia Richthofen, por cierto, eso le marca a Richthofen. Werner Voss era el gran amigo del Barón Rojo. Fíjense lo que dice de él el enemigo que le derriba. Su pilotaje era maravilloso, su coraje magnífico y, en mi opinión, fue el más valiente piloto alemán que he tenido el privilegio de ver pelear. Que digas tú un enemigo, cuidado, estamos en una guerra, 1914-1918, donde todavía había cierto honor en los combates aéreos, ¿de acuerdo? La trinchera era otra historia, ya lo hemos visto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial todavía hay cierto rebufo de esta caballerosidad, ¿no? En los combates aéreos. Esto se refleja en testimonios como de McCudden y muchos más. Yo tengo una teoría acerca de Werner Voss, después de tanto investigar, documentarme por ahí. Él era muy amigo de Richthofen. A Richthofen ya saben que lo hieren con el transcurso de los combates, recibe un balazo fortuito en la cabeza y le deja más para allá que para acá. A partir de esa herida, ya no es el mismo, empieza a ir en contra de las normas que había dictado su gran mentor, Oswald Woelke, se pasa, permitidme, por el forro todo lo que había aprendido, se convierte en alguien más oscuro, más temerario incluso. Ya no es ese Richthofen oportunista que está en el aire. Cuidado cuando digo oportunista, quiero decir que él era un piloto que sabía aprovechar muy bien las oportunidades. Él no iba a enfrentarse con el tío, el mejor del otro. Si yo puedo cargarme a 4 más malos, son 4 que suben a mi lista y voy escalando posiciones, ¿de acuerdo? Piensen que derribar aviones en la Primera Guerra Mundial era algo complicado y tener muchos era símbolo de poderío, masculinidad, etc, etc. Estamos hace 100 años, ¿vale? Estamos hace 100 años, otra mentalidad. Por lo tanto, Werner Voss, este gran amigo de Richthofen, ve cómo ese declive físico y mental de su gran amigo se está produciendo y es palpable y sabe que va a terminar mal. Richthofen, tras recibir esa herida, podía haberse dedicado a la vida de despacho que conocemos, ¿no? en el ámbito militar, se le podía haber alejado del frente, podía haber estado dirigiendo sus escuadrillas desde un despacho, desde un aeródromo. Él no, él quiso seguir ahí, plan, quiso seguir trabajando ahí, ser un ejemplo para sus compañeros. Tal es así que Voss un día se hace la última foto con sus hermanos a pie de avión y se eleva en vuelo en el que va a ser su última misión de combate. Muchos de estos a veces volaban en solitario, iban a hostigar al enemigo, estaban tan seguros de sí mismos, de lo que podían hacer, que iban en solitario y se metían en muchas misiones ellos solos antes de hacer las misiones en equipo con su yasta, con su escuadrilla, etc. ¿Vale? Voss, por lo tanto, una mañana se levanta, se hace la foto, se va y no se le vuelve a ver.
Los últimos reportes que hay de él son por parte del enemigo. Un compañero le intenta seguir, iba con un Fokker triplano, que todos conocemos, y el compañero pues queda tocado rápido en un enfrentamiento con, se dice que hasta 10 aparatos enemigos, de los cuales 6 eran ases británicos. Cuando hablamos de ases estamos hablando de gente que ha derribado más de 5 aparatos a lo largo de su trayectoria. Werner Voss, por lo tanto, se despide de ese amigo, se vuelve hacia sus líneas, consigue llegar para contar lo que ha visto, y los últimos testimonios son los de James McCudden y otros. Este señor, fíjense lo bueno que era este tío, para mí era el mejor piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial, con 48 victorias el día de su fallecimiento, y si se han fijado en la edad, 20 años. Este tío tenía una destreza en el avión increíble, fuera de lo normal. Parecía que había nacido con el avión en las manos y había empezado como los demás. Pasa que cae en sus manos ese Fokker triplano tan maniobrable, no tan bueno a lo mejor como otros aeroplanos de la época, pero muy maniobrable, y del que se sirvió para hacer auténticas escabechinas en el aire. Tal es así que esa jornada, en el vuelo en ese combate, ¿no?, contra 10 aparatos, está prácticamente en solitario, él solito contra 10 aparatos, insisto, aproximadamente 10-12 minutos en el aire, hasta que consiguen derribarle. Se dice, ya sabemos que luego aquí los pilotos intentan reclamar el derribo a toda costa, todos lo sabemos todos, Primera, Segunda Guerra Mundial. Él agujerea todos los aviones contra los que combate. No se libró ni uno de recibir un plomazo, ni uno, y eso está documentado. Eso sí, se le acaba la munición, ¿y qué tiene que hacer? Volver. Intenta con sus maniobras espectaculares, insisto, en el aire, volver, pero dicen que si hubo un fallo en el motor o una ráfaga certera que le atiza en el motor, ¿vale? Eso ya no está tan claro. Total que se precipita hacia el suelo y desaparece. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que por dar ejemplo a su gran amigo Richthofen y decirle, no sigas por este camino, que mira dónde vas a terminar. 20 años. René Paul Fonck, 75 victorias, este sí que vivió para contarlo. Este es el gran as de la aviación aliada, ¿vale?, francés. También un tío peculiar que consigue sobrevivir a esta Primera Guerra Mundial, pero que lógicamente se va a encumbrar como el piloto aliado más famoso, lo mismo que Richthofen es de la Primera Guerra Mundial, pero del bando de las potencias centrales. René Fonck, insisto, una biografía bastante interesante, termina sus días, ya digo, en el año 53, pero ha vivido para contarlo. Ojo, 75 victorias, y eso que los aviones aliados que manejó en algunas fases de la guerra no eran ni mucho menos cosa fácil. Si nos vamos al señor Eddie Manock, ya nos tenemos que ir a un británico para ver a un señor también muy peculiar, también un poco alma solitaria en el aire, que llega a alcanzar la cifra de 73 victorias, y si nos fijamos en su edad a la hora de fallecer, también tenemos ¿cuántos años? 21, ¿vale? Otro que también no vivió para contarlo. ¿Qué contar de este señor, de Richthofen? ¿Vale? Esa foto de propaganda típica, ¿vale? Richthofen, ese 21 de abril del 18, podría estar mucho rato hablando de la figura de Richthofen. Es un personaje que me encanta, ya no por lo que significa en el plano militar, sino por cuánto mito y cuánta falsedad, verdad hay detrás, ¿no? Es muy importante también desprender ese halo de grandeza que a veces les dan a los pilotos de la Gran Guerra. Escribí un artículo hace tiempo que está disponible en mi página web, en una sección que se llama Curiosidades Bélicas. Hablo de cómo fue el posible final de Richthofen. A él no lo derriba un piloto, a él lo disparan desde tierra. De hecho, comete una novatada brutal cuando le matan. Él, en esa misión, que se embarca junto con muchos más compañeros un día concreto, este 21 de abril del 18, él ya sabe que la guerra está perdida, lo sabe desde muchos meses, sabe que la guerra está perdida. De hecho, ha hablado con altos oficiales del ejército alemán y casi que lo acusan de derrotista. Pero él era un tío bastante cabal. Se embarca en una misión más con su escuadrilla y se enzarza en una pelea de perros con otras escuadrillas enemigas. Una de esas escuadrillas pues está compuesta por británicos, canadienses, toda Commonwealth prácticamente allí materializada. Y ese día se enfrentan dos novatos también
a los que se les dice permaneced en la altura, en la seguridad, veis cómo se desarrollan los combates y vais aprendiendo, ¿no? Esa es la forma de adestrar muchas veces a la gente, ¿no? Decir, bueno, te metemos en el fregado de lleno y aprendes a la torera. Richthofen ese día estaba con un tal Wolfram von Richthofen. ¿Nos suena de algo, no? Que fue posteriormente comandante de la Legión Cóndor en España. Era su primo. Le dice, no, quédate arriba. Wolfram tenía la sangre muy caliente. Ahí está su biografía. Se precipita por otro novato de los británicos y se adentra en territorio enemigo. Y Richthofen ve que, si me permite la expresión, que su primo la está cagando. Va en su ayuda porque otro piloto a su vez le está persiguiendo y le está disparando. Wolfram sale de allí y Richthofen ve que va a ser su presa número 81. Era un caramelito, un novato, y le va a acribillar. Entonces el otro hace algo muy inteligente, que es volver hacia sus posiciones, lógicamente. Baja a gran altura y esa es la gran novatada que comete Richthofen. No te puedes meter en territorio enemigo y volar a la altura de las copas de los árboles. Se dice que esa mañana, ya en territorio dominado por soldados australianos, unas 1000 armas disparan al triplano rojo del varón. Él se da cuenta, da la vuelta, viento desfavorable, y empieza a hacer cosas raras el avión, y en ese giro queda, digamos, en alcance de tiro de 3 ametralladoras. Hay una que consigue darle. Le entra el proyectil por el costado inferior derecho y le atraviesa y sale por el... Uy, perdón por la amapola, luego la pongo. Le sale por el costado superior izquierdo. Por lo tanto, un calibre 303 americano o británico o de la Commonwealth, como quieran llamarlo, te atraviesa por dentro, te destroza. Sí que se sabe que llega a posar, en esos últimos estertores, llega a posar el avión en el terreno, campo de remolachas, un poco idílico, ¿no?, para un piloto de su reputación, y se desploma sobre los mandos. Se sabe que llega con vida. La leyenda comienza ahí, con ese piloto derribado. Lógicamente, los pilotos de la Commonwealth, sobre todo quien le ha disparado una ráfaga que no le ha conseguido derribar, se autoproclama como el que ha derribado a Richthofen, ni mucho menos. Richthofen ahí tiene en su casa, como tantos otros pilotos, se dedicaba a coleccionar trofeos. ¿Cómo se coleccionaban trofeos? Aterrizo el avión al lado de la presa, rasgo la lona y me la pego en mi habitación. Y si puedo, pues ya un motor y le pongo unas bombillas y me queda la habitación de lujo, ¿vale? Su casa todavía es visitable, ya no está cerca de Breslau, en hoy Wrocław, Polonia. Se puede ver, ya no es esa mansión de los Richthofen, sino que es una vivienda compartida, y se puede ver, tienes urde que te abran, podrías ver dónde dormía y vivía Richthofen. Bueno, esto es lo que ocurre con Richthofen una vez cae en territorio enemigo, se convierte en una rapiña. Quiero que quede claro esa grandeza y esa miseria de los pilotos. Ahí hemos visto la parte grande, ¿no?, derribos, medallas, recepciones, homenajes, de todo, ¿no?, prensa, seres mediáticos. ¿Qué ocurre cuando derriban su avión? Caes en el territorio enemigo y hay auténticos palos entre los soldados enemigos australianos para hacerse con cualquier cosa que recuerden: yo estuve allí, yo estuve en el campo de batalla y tengo esto que perteneció al varón rojo. Si se fijan, esto es la cola totalmente reventada, poco tardarían en llevarse lo que falta, pero aquí ya saben que iba la escarapela, ¿no?, la cruz alemana. Aquí hay una escena que lo refleja muy bien. Aquí soldados dicen: mira, yo tengo un cacho de la lona del avión, ¿vale? Esto es en lo que se convierte la leyenda, en una miseria. De hecho, el cadáver es totalmente desvalijado. Hay piezas en Australia que pertenecieron al Fokker de Richthofen, partes del fuselaje, de las alas, que está todo donado, ojo, por soldados que participaron en la guerra, que participaron en el expolio, llamémoslo así, ¿no?, de los restos. Se le hace un funeral con todos los honores militares. Estos hacían los dos bandos, ojo, tenían cierto respeto por los pilotos. Se procede a su entierro y sus restos van peregrinando, ¿vale? Terminan, veremoslo, en varios cementerios. Importante que nos quedemos que este señor, con apenas 25 años, se le hace una autopsia de madrugada por médicos aliados en un hangar lleno de mugre, el tío envuelto en un saco, y a la mañana siguiente le hacen otra autopsia para ver cómo ha sido derribado. Oh, sorpresa cuando ven que la bala viene por aquí.
y que el otro piloto le había disparado desde arriba. Ya no concuerda la historia, ¿verdad? Mucho honor, mucha historia, ¿verdad? Mucha pomposidad, y fíjense cómo acaba en una triste mesa, mugrienta, entre aceite, prácticamente despedazado. No dejan de ser chavales, pongo la imagen de Richtofen por ir concluyendo con él, que tienen sus mascotas, como es el caso de su perro Moritz. Todos, prácticamente, los pilotos tenían muy buen rollo con sus compañeros, eran al fin y al cabo hermanos, estaban combatiendo día sí día también y pasaban por situaciones muy estresantes, como hemos visto. Y esa leyenda que tenemos del varón rojo en su triplano, pues hay que despejarla un poco, porque todas esas victorias las tenemos ahí en mente, que parece que las ha conseguido con el Fokker, pero que hemos dicho de la aviación desde el principio, que es una evolución constante, ¿verdad? Para ver al Fokker en servicio tenemos que irnos a agosto del 17. El Albatros. Este es el avión con el que consigue la gran mayoría de sus victorias. Para mí, Richtofen hay que asociarlo con el Albatros. Este fue su avión. El ejército va imponiendo sus novedades. Hay que utilizar el Fokker, es el arma que te ponen a tu disposición. Hay que ir retirando lo que es obsoleto. El Albatros, por lo tanto, yo creo que se os quede ese avión en la mente como el hombre y máquina que forzan esa leyenda. Aquí tenemos a Richtofen acompañado de su hermano, de Lothar. Consiguió 40 victorias, si no me falla la memoria, y si hubiese continuado la guerra hubiese sido tal vez el mejor piloto alemán. La guerra termina cuando él cuenta con 40 victorias. Si me permite la expresión, era un poco psicópata. O sea, no quiero insultarle, pero quiero decir que ellos, cuando eran jóvenes, eran una familia liberada, hacían sus cacerías, sus exploraciones con sus carabinas, hacían esos amagos de exploración por ahí, y tenían un tío que era explorador y estaban súper influenciados por él. Richtofen era el cerebro, era el que ideaba la táctica, cómo acercarme al enemigo, cómo cazar la presa. Y Lothar era el músculo, era el ejecutor, y eso en el aire se demostró. De hecho, Lothar, con tal de cargarse a alguien, le daba igual que el aparato estuviese en llamas, estuviese cayéndole, tenía que rematar eso hasta que explotase. De hecho, el propio varón, el propio Richtofen, Manfred le echa la bronca delante de todos sus compañeros, que era casi el peor deshonor que le podía hacer, y le dijo que o se comportaba como un caballero en el aire y derribaba el aparato, no mataba al piloto. Cuidado con esto, porque aquí lo que se buscaba era derribar el aparato, no matar al aviador. Pues era un poco ridículo, pero era así, era la guerra del aire, era otro rollo, no era la infantería. Por lo tanto, esa humillación quedó patente y convirtieron su carrera como aviadores en una competencia personal, incluso de cara a su padre, que era la gran referencia que tenía, porque él era también oficial. De hecho, yo no sé si, por concluir ya, saben de qué arma procedía Richtofen, de qué tipo de especialidad dentro del ejército. ¿Era aviador desde que comenzó la guerra? No, era de caballería, era de la caballería ulana, como su padre, era el gran referente. Él había estado en esas unidades de exploración, se había comido la guerra desde el principio, sabía lo que era pasar todo tipo de penalidades, convivió con soldados en las trincheras y sabía lo que era aquello, sabía la importancia que tenía la aviación, del apoyo que podía dar a sus compañeros en tierra. Fue observador, fue piloto, fue héroe alemán, y su memoria pues muchas veces queda ligada a esa figura emblemática, pero que no se nos olvide que fue un chaval que terminó aquí con 25 años bajo tierra. Este es el cementerio en Berlín, donde estuvo enterrado durante varios años, incluso pasó el muro de Berlín al lado, justo al lado. Y esto lo tenéis en Invalidenhof, Friedhof, uno de los cementerios que está muy cerquita de la estación principal de Berlín. Si alguno va por allí, pues, o habéis estado justo al lado de donde tuvo la fortuna Manfred von Richtofen. Hoy en día ya ha sido trasladada, se trajeron sus restos de Francia aquí y de aquí pasaron ya cerca de su localidad natal. A los que os gusta el heavy metal, ¿nos suena este señor de la derecha un poco? Dilo, sin miedo. Bruce Dickinson, líder de Iron Maiden. No quería dejar de hacer un guiño a la música, que muchas veces me gusta o no, el heavy metal, eso es muy discutible, ¿no? A mí es una música que me ha encantado siempre. Quiero hacer un guiño a favor de este género de música, porque muchas veces los grupos musicales, y estoy hablando dentro del género del heavy metal,
han hecho grandes tributos a la historia. No estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, estoy hablando de la historia en general. Y un claro ejemplo de gente que admira la historia es este grupo británico, Iron Maiden. Y su líder, Bruce Dickinson, es historiador, piloto de Boeing 747 y un montón de historias más, escritor, etc. Y de paso pues canta en el mejor grupo o de los mejores grupos de heavy metal del mundo. Muchas de las letras de sus discos nos hablan de historia. Batallas como Passchendaele de la Primera Guerra Mundial, etc. Nos hablan de Alejandro Magno, nos hablan de un montón de cuestiones históricas. La música no hay que dejarla tampoco aparte. Es una banda sonora que nos acompaña, como he sido recibido aquí, la música me estaba acompañando cuando he entrado aquí. La música también es una forma de divulgar historia, ya no solo con ponencias como estas, sino también a través de la música. Pues aquí le tenemos, que este señor no hace mucho pilotó uno de estos aviones históricos de la Primera Guerra Mundial. Ha sido un placer estar con ustedes aquí, espero que hayan pasado un buen rato, no ha hecho falta recurrir a datos, me he enfocado mucho en la vertiente humana de lo que fue esta gente, de cómo se desarrolló la aviación, y cualquier curiosidad que tengan acerca de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pueden encontrar en mi página danielortegaescritor.com varios artículos que voy publicando a lo largo de los años, pues voy publicando artículos breves para relacionar armamento, historia, batallas, también en las novelas, pero bueno, eso ya es una parte más de entretenimiento, sino que la parte divulgativa la conservo más para la web. Y pues bueno, yo creo que mientras la cabeza me funcione y la salud lo permita, seguiré compartiendo vuestra gran pasión, que mañana será vuestra profesión, que es la de historiadores. Yo no soy historiador, pero a veces me comporto como tal. Espero estar a la altura de cómo estáis vosotros, cómo estaréis. Y también, por supuesto, aprovechando que tenemos un militar entre nosotros, rendir tributo a este colectivo que muchas veces está olvidado, está incluso estigmatizado, ¿verdad? Reclamar su protagonismo en la historia, porque muchas veces la historia sin la presencia militar, ya no en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz, no sería a lo que hemos llegado hoy. Gracias a los militares se ha producido infinidad de desarrollos tecnológicos, lo hemos visto hoy, por ejemplo, y no quisiera dejar de paso reclamar, ¿no?, la figura de los militares, gente que es civil, que se incorpora a filas, gente que es militar profesional y que gracias a su trabajo se producen estos desarrollos tecnológicos. Lógicamente, los militares no únicamente hay que verles en esa faceta más desagradable que no deja de ser un conflicto bélico, ¿no?, entre seres humanos, pero también por lo que nos enseñan dentro de lo que es lo mal, a veces, ¿verdad?, las guerras, los conflictos bélicos, que la parte humana tiene su protagonismo y que los militares, que son los que las protagonizan, también lógicamente la población civil, tienen muchas lecciones que enseñarnos más allá del periodo de 1914 a 1918. Muchísimas gracias, ha sido un placer.